Bueno, ahora sí, ofrecemos disculpas por la demora. Vamos a dar inicio con la Escuela para Padres del día de hoy. Mi nombre es Mariana Montoya, yo soy fisioterapeuta de la Fundación Universitaria María Cano y hoy vamos a hablar de higiene postural enfocado en los cuidadores o padres de familia, que son otras personas muy importantes en el proceso que hoy por hoy hacemos con los niños. Entonces les traigo una frasecita que dice que la entrega que muchos de nosotros tenemos con las personas que están a nuestra cargo nos llevan en ocasiones a asumir situaciones y riesgos que pueden jugar en contra de nuestro bienestar y éxito de los cuidados que ofrecemos, ¿sí? Invitando pues desde esta primera diapositiva al autocuidado. Les quiero hablar un poquito, ¿sí? A grosso modo, de qué es la higiene postural. Y nos dice pues que para todo trabajo, movimiento o posición que realicemos existe una manera adecuada y correcta de realizarlo, evitando que lesiones. Entonces de esta manera definimos la higiene postural, que es esa prevención de las lesiones desde una adecuada postura. De acá en adelante vamos a mirar las posiciones correctas en las que debemos hacer una gran cantidad de movimientos y quiero pues que prestemos mucha atención porque desde ese momento se parte pues la importancia de tener una buena higiene postural en cualquier posición que adoptemos. Cuidar de nosotros mismos es tan importante como cuidar de esos seres que tanto amamos, ¿cierto? Si estamos en buenas condiciones, pues vamos a poder ofrecer unas muy buenas condiciones a las personitas que cuidamos. En esta primera imagen tenemos la manera adecuada o correcta e incorrecta de acostarnos de lado, ¿sí? Quiero que analicemos la posición de la cabeza, de la espalda y de la cadera, ¿sí? Tenemos 3 almohadas que favorecen la alineación adecuada de la columna vertebral, que es como lo que más cuidamos, sobre todo cuando adoptamos este tipo de posiciones. En esta segunda imagen, entonces vamos a observar la posición adecuada de estar acostados boca arriba, como nosotras llamamos posturas de cúbito supino. Nuevamente la utilización de almohadas es súper importante, sin dejar de recordarles que no puede ser una almohada muy alta y que estas almohadas, en esta imagen que estamos visualizando, contribuyen precisamente a lo mismo, a mantener esas curvaturas normales de la columna vertebral. Entonces vemos la ubicación de 3 almohadas, una en la parte superior de la cabeza, una en medio de la espalda y otra en la parte de las rodillitas o zona poplitea. La posición de cúbito prono o acostado boca abajo es una posición poco recomendada, ¿sí? Pero si tenemos en cuenta la posición de estas almohadas o cojines, entonces podemos adoptarla. Aquí podemos ver en la segunda imagen que se favorece la alineación de la columna vertebral y no aumenta la hiperlordosis, que es esa curvatura que se ve en rojito en la imagen superior. Ahora vamos a pasar a la posición sedente, ¿sí? O sentado, como llamamos. La imagen nos muestra 3 tipos de posición, entonces lo más importante es que siempre tengamos la cadera y las rodillas a 90 grados y la espalda apoyada y la zona lumbar recostada, ¿sí? Entonces hay situaciones en las que nuestros lugares de trabajo, condiciones laborales o del hogar no podemos tener esa cadera y esa rodilla a 90 grados, entonces ahí es donde utilizamos una especie de bancos para poder que siempre haya ese apoyo. Pasa con nosotros los adultos, pasa también con nuestros niños, nos acostumbramos de pronto a verlos a estudiar o a hacer sus terapias, incluso pues a recibir clases ahora que estamos en esta pandemia en una posición no tan adecuada, sí, un poco tirados hacia adelante, hacia los laditos, y bueno, nada de eso es adecuado. Acá vemos en la tercera imagen
la postura adecuada, ¿sí? Quiero recordarles en esta adopción de la postura sedente o cuando estamos sentados, que ahí se trabaja el control postural. Muchas de las mamitas preguntan en los ingresos a las sesiones de terapia, ¿cómo hago para que mi hijo no esté encorvado? ¿Cómo hago porque él siempre está inclinado? Entonces, desde esta posición podemos empezar a trabajar el fortalecimiento de todas esas grupos musculares y mejorar esa higiene postural desde algo tan sencillo como estar sentado en una silla. Ahora vamos a pasar a un tema un poquito más profundo. Entonces, ya teniendo claro cómo debemos acostarnos y sentarnos, vamos a hablar del levantamiento de cargas. Acá nos lo muestran con una cajita, pero no olvidemos que muchos de nuestros niños tienen parálisis cerebral o que algunos de ellos simplemente cuando se sientan en el piso no desean pararse, quieren quedarse ahí y a la instrucción verbal no obedecen, entonces debemos levantarlos del piso. Él nos da un paso a paso en el que el primero nos dice que nos acerquemos en cuclillas, como allí lo que llamamos pues sentadilla. Abrimos los pies, ambos pies aumentando la base de sustentación. Lo ideal cuando yo me voy a agachar es que siempre mis talones estén apoyados en el piso, ¿sí? Lo ideal después de eso es inclinar, acá no lo dice en el objeto, pero entonces coger a mi chico por detrás de la espalda, o si es un niño con parálisis cerebral, de la parte escapular y de miembros inferiores. Luego de que tengo esa posición, lo voy a acercar lo que más pueda a mí. Ese es el éxito realmente del levantamiento de las cargas, es que nuestros niños estén lo más cerca a nuestro cuerpo. Y voy a levantarme con él, ¿sí? Utilizando la fuerza de las piernas. ¿Sí? Siempre vamos a utilizar la fuerza de las piernas. ¿Por qué? Porque en estas zonas donde hay grupos musculares más importantes, mucho más grandes y mucho más fuertes. ¿Listo? Y una vez hago la fuerza con las piernas, me paro y ya le doy la instrucción para que él camine o se siente o le pido pues ya lo que deseo que él haga. Entonces no olvidemos que abro los pies, apoyo mis talones, me agacho, me acerco a mi cuerpo lo que más pueda y hago la fuerza con las piernas para levantarme y levantarlo de paso. Otro aspecto importante del levantamiento de cargas es cuando esa carga va a una superficie mucho más alta que nosotros. Entonces tendemos a empinarnos, a alejar la carga de nuestro centro de gravedad y ahí corremos el riesgo de sufrir lesiones importantes. Entonces, en esta imagen nos muestran la adecuada posición, ¿sí? Y adicional a eso nos invitan a tomar unas escaleritas o a pararnos sobre una superficie que sea estable. Tengamos mucho cuidado porque muchas veces nos paramos sobre el banquito de la casa o sobre el butaquito viejito que tenemos y resulta que con el peso de nosotros cede y bueno, obviamente una lesión por una caída puede ser mucho más importante que de pronto una lesión por un levantamiento inadecuado de cargas. En el levantamiento de cargas también les traje esta imagen y es la forma de cargar las bolsas, ¿sí? Todas tenemos que ir al mercado o nos cargamos simplemente las bolsas de las cosas de nuestros chicos en una manito más que en la otra y pues esta imagen nos invita a que tratemos de distribuir el peso en ambas manos de manera uniforme, ¿sí? Buscando que mantener ese equilibrio. Recordar siempre que nuestra espalda debe estar derecha, que los hombritos los puedo llevar un poquito hacia atrás y así va a ser mucho más fácil cargar esas cositas que llevamos en las manos porque cuando activamos los músculos de la espalda ellos les ayudan a nuestras manos a soportar ese peso. Esta imagen nos muestra una de las, yo creo que de los ocasionantes más importantes de alteraciones osteomusculares y es la forma en la que nos cargamos los morrales.
nos acostumbramos a utilizar el manos libre, que es la primera imagen que nos enseña, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el manos libre? Pues pasa lo mismo que con una bolsa, que si tenemos una bolsita en una sola mano. Cambiamos, ¿sí? Modificamos ese centro de gravedad e empezamos a inclinarnos hacia el lado que se encuentra el peso. Entonces, la invitación acá para nosotros y para nuestros chicos también que van al colegio con esos morrales tan pesados, es que empecemos a utilizar morrales, ¿sí? Porque el morral me permite a mí distribuir de manera uniforme ambos, el peso en ambos brazos, en ambos hombros. La espalda también me ayuda, que como les decía anteriormente, tiene una cantidad de músculos grandes y fuertes. Entonces, de ahora en adelante, si podemos cambiar esas manos libres por morrales, estaría perfecto, teniendo en cuenta que modifican la alteración, modifican la alineación de las estructuras osteomusculares y conllevan a una alteración y posiblemente una lesión. Bueno, aquí nos van a dar unos tips de higiene postural en actividades de la vida diaria y básicas cotidianas, y que son cositas que hacemos todos los días, ¿sí? Pero que no nos percatamos que estamos teniendo una inadecuada higiene postural y que eso nos va a llevar a una posible dolor, dolencia osteomuscular y bueno, con el paso del tiempo a una lesión. Entonces, ¿qué es lo más normal? Que nos inclinemos, ¿sí? Agachar de esa manera se llama inclinarse. Inclinamos mientras nos lavamos los dientes y nuestras piernas están rectas, ¿cierto? Entonces, esta imagen nos invita a que cuando nos vayamos a lavar los dientes, lo hagamos, ¿sí? En una posición erguida. Yo me lavo los dientes y cuando yo voy a escupir, entonces yo puedo flexionar mis piernas y no inclinarme, sino que bajar con la espalda derecha para poder botar y ahí sí tener una mejor posición, ¿cierto? Barrer y trapear aplica, ¿cierto? ¿Qué pasa con esta actividad? Los palos de las escobas no están diseñados para las alturas, ¿cierto? De cada uno de nosotros, simplemente hay unos que vienen más pequeños, otros más largos. La invitación en esta actividad es a mantener la posición erguida, ¿sí? A intentar comprar una escoba que tenga un palo que se adapte un poco más a nuestra altura y también a alternar la posición de los pies, ¿sí? No siempre los pies pueden estar en extensión o rectos como se ven en la primera imagen, porque eso genera mucha carga sobre las articulaciones. En el momento de trapear, entonces la recomendación que se les hace es que dividan las superficies en partes más pequeñas para que no abarquen tanto y no tengan que hacer movimientos tan bruscos de la columna vertebral, ¿sí? Adicional a eso, cuando intentamos abarcar muchísimo superficie con la trapera, entonces generamos mucha activación y compensación de los músculos. Y es posible que con la repetición se ocasione un dolor osteomuscular. Tender la cama, ¿cierto? Esto aplica para nosotros, para nuestros niños, recordando siempre que uno de los pilares fundamentales de nosotras como oficios es favorecer la funcionalidad e independencia de los niños. Entonces acá nos muestra, mire que son muy reiterativos cada que hay una inclinación, ¿sí? O una flexión anterior de tronco, que también lo llamamos las fisioterapeutas así, sin flexionar las rodillas. Nos muestra la X rojita, dándonos a entender que esa posición no está adecuada. Nos invitan a tener una postura recta y a flexionar las piernas, tal como se los decía en la imagen de lavado de dientes, ¿sí? Yo sé que ustedes van a decir que es mucho más fácil hacerlo como en la primera imagen, pero es cuestión de reeducarnos, ¿sí? De reeducar nuestra postura, siendo ahora conscientes de que eso puede generar una alteración osteomuscular y posiblemente un dolor
y una lesión, ¿sí? Por eso quisimos hacer desde el área de fisioterapia esta escuela para padres enfocadas en ustedes y explicarles esas imágenes que de pronto vemos tan fácilmente por ahí o en internet, explicarles la importancia que tienen para ustedes como cuidadores el autocuidado, ¿cierto? Cuando planchamos, ¿qué pasa? Siempre estamos descargando peso, miembros inferiores y inclinándonos, ¿sí? Porque es más fácil mover la mano y mover la espalda que de pronto adoptar una buena posición para poder hacer el recorrido de la prenda. Entonces acá nos invitan a tener un butaquito, un banquito, ¿sí? Algo donde pueda yo descansar, flexionar la rodilla y la cadera y darle reposo a esos músculos que están activos, ¿sí? Obviamente debo alternar esa posición, ¿sí? Si yo voy a planchar durante 20 minutos, entonces puedo ir alternando entre el cambio del butaquito. Es un poquito más trabajo, pero no olvidemos que estamos hablando de nuestro cuidado, ¿sí? De nuestro cuerpo y de la prevención de esos dolores que si dejamos que se vuelvan crónicos posiblemente ni con analgésicos, ni antiinflamatorios, ni fisioterapia, ni tantas cosas se nos van a poder quitar. Entonces, nuevamente, vamos a invitar al autocuidado. El uso del celular, súper importante, ¿cierto? La postura que enseña la segunda imagen, donde está la X rojita, es la más cómoda. Yo no les voy a mentir y no les voy a decir postura recta, mirando enfrente, es la posición más cómoda. De hecho, no, si ustedes ahí sentados mientras ven la escuela de padres adoptan esta posición, ¿sí? Vamos a llevar los hombros atrás, vamos a tener la espalda recta, vamos a mirar al frente, se van a dar cuenta que cansan mucho más que estar así. ¿Qué pasa con eso? Que nuestros músculos se van volviendo perezositos y como no los trabajamos, el cuerpo es muy inteligente y ¿qué dice? Bueno, lo que no se trabaja, lo que no se usa, se va volviendo cada vez más pequeñito y más débil, y entonces cuando ya queremos adoptar una buena postura, cuando queremos levantar una carga, cuando queremos hacer las cosas de manera adecuada, tenemos esos músculos débiles, perezosos, y ya es mucho más difícil. Entonces, la invitación es desde este tipo de situaciones tan cotidianas como hablar por celular, ¿sí? Vamos a empezar a modificar, ¿sí? A reeducar esos hábitos y a practicarlo nosotros mismos. Quiero recordarles que el ejemplo es una de las mejores terapias para nuestros hijos, ¿sí? O para los niños que tenemos a cargo de nosotros. Si yo estoy hablándole a mi hijo o estoy cuidando a mi chiquito y estoy mal sentada, estoy pegada al celular, no tengo una buena posición, pues ¿cómo voy a querer que cuando él se siente tenga una posición adecuada? ¿Sí? Entonces vamos a empezar por nosotros mismos para poder despedir a ellos. La imitación también, recuerden que muchos de nuestros niños aprenden por imitación y que el modelamiento es uno de los principales fundamentos de la terapia que manejamos, el ABA. Entonces, teniendo en cuenta todo eso, va a ser mucho más fácil si yo lo practico, si yo lo hago, mi hijo lo ve en mí, se lo estoy modelando, ¿sí? Y inevitablemente va a empezar a hacer de esos hábitos nuestros los de ellos también. Bueno, quiero que tengamos en cuenta algunos aspectos, aplica para todos. Aquí ya lo había hablado un poco, de mantener la carga cerca al cuerpo y no extender los brazos. Esto aplica para ese levantamiento de cargas que vimos sobre la escalerita, porque acuérdense que ¿qué hacemos? No traemos la escalera, nos da pereza, nos empinamos y enseguida alejamos la carga de nuestro centro de gravedad, generando mayor estrés a nuestros músculos y articulaciones. Cuando vamos a girar, que es mucho más fácil girar con el tronco, ¿cierto? Yo giro normal y resulta que después me da un dolor de espalda y yo no entiendo por qué. Y es por cosas como esas. Sí, quiero
recordarles que la columna vertebral está compuesta por muchas vértebras y que ellas rotan, pero resulta que las vértebras lumbares no lo hacen, ¿sí? Entonces, entre yo más cuidado tenga y utilice las piernas para girar en vez del tronco, estoy contribuyendo en ese autocuidado y en esa buena higiene. Bajar la carga de forma adecuada es tan importante como elevarla, ¿sí? Si yo voy a levantar una carga, si yo voy a levantar a mi chiquito y por X motivo tengo que volverle a ayudar a sentarse, o con mis niños como con parálisis, los tengo que descargar en la cama y en el coche, debo tener los mismos cuidados que cuando lo voy a levantar, ¿sí? La fuerza se hace con las piernas, yo flexiono con mis piernas y no con la espalda ni con las manos, ¿sí? Separar las piernas permite tener más base de apoyo, porque también llamamos a los fisioterapeutas a aumentar la base de sustentación. Si quieren, ustedes lo pueden hacer en casa, van a intentar agacharse con las piernas juntas y van a agacharse con las piernas separadas al ancho de los hombros, o dependiendo de la morfología de cada ser humano, unos necesitamos un poquito más de base de sustentación y van a ver que es mucho más fácil y cómodo agacharnos, ¿sí? O acunclillarnos o sentarnos cuando lo hacemos con las piernas abiertas. Pisar bien es importante, hay que pisar con la planta del pie y nunca con las puntillas. Entonces lo que les decía ahora también aplica para esa precaución que les di cuando nos agachamos, es que nos cercioremos que toda nuestra planta del pie esté posicionada, ¿sí? Apoyada sobre el suelo, y obviamente va a haber mucho mejor apoyo si yo lo hago sobre toda mi planta del pie, si lo hago en la punta, o así simplemente no apoyo los tallos. Aquí dice no debemos levantar el peso por encima de la cabeza, pero lo puse tan cerrado, ¿sí? tan generalizado, porque quería hacer un énfasis, y es que los pesos que van por encima de la cabeza dependen de las condiciones físicas de cada ser humano, ¿sí? Hay unos pesos aproximados en los que no se pueden cargar, por ejemplo, las manos, lo ideal es de 4 a 5 kilos máximo, pero si yo tengo mi cuerpo entrenado o tengo las capacidades y habilidades físicas para levantar un poco más de peso, lo puedo hacer. Entonces, ¿a qué nos invita este aspecto a tener en cuenta? Es que evitemos levantar cosas por encima de la cabeza que tengan mucho peso, ¿sí? A eso es a lo que hace referencia. Teniendo en cuenta lo que ya les dije, que es la modificación del centro de gravedad, el alejar la carga de nuestro cuerpo y la sobrecarga de articulaciones y los grupos musculares. Bueno, la respiración, súper importante, no se imaginan lo mal que respiramos y lo importante que es esa respiración y lo importante que es esa respiración cuando hacemos fuerza. Les quiero recordar que las fases de la respiración son inspiración o inhalación, o tomar aire por la nariz, como lo llamamos, y la otra fase se llama exhalación, expirar o botar el aire por la boca, ¿sí? Siempre tomamos aire por la nariz, inspiramos y exhalamos por la boca. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, yo hago una inspiración, ¿sí? Cuando voy a coger el objeto, cuando voy a hacer la fuerza o cuando voy en el recorrido a hacer esa fuerza, y voy exhalando, levantando la carga, o para algunas personas aplica cuando ya haya hecho el levantamiento de cargas. Eso es súper importante, que cada uno de nosotros tengamos claro cuál es la forma en la que ese patrón respiratorio nos favorece más a cada uno de nosotros, ¿sí? Hay algo que se llaman apneas respiratorias, que es cuando contenemos el aire. Hay personas como yo, por ejemplo, que me sirve más inspirar,
¿sí? Hacer apnea mientras le cojo el peso y exhalar a medida que voy subiendo. Entonces es importante que miremos cómo que de estas cositas se adaptan más a nosotros. Ya se los había dicho, para levantar un peso hay que hacer la fuerza con las piernas, no con la espalda, porque los grupos musculares de las piernas son muy grandes, están acostumbrados a levantar más peso, incluso pueden ser mucho más resistentes, ¿cierto? Mantener la parte superior de la espalda recta. Mientras hacemos un ligero arco en la parte inferior, ese arco se hace por anatomía, ¿sí? Se llama lordosis lumbar, ya nuestra columna vertebral lo tiene. Lo que hacemos es tratar de cuidar la postura en la parte superior porque es donde más la modificamos, ¿sí? Cuando vamos a levantar a uno de los chicos del piso, de la cama, del coche, los quiero invitar a que tengamos precaución y nos cercioremos de que la piel esté seca, libre de agua o de sudor, ¿sí? Porque ¿qué pasa cuando hay algo mojadito? Es mucho más difícil, ¿cierto? Eso se genera una adherencia y esa adherencia puede generar una lesión en la piel por fricción, ¿cierto? Entonces nos cercioramos de que no estén sudando o de que la parte donde lo voy a coger, lo voy a levantar, esté sequito. Agarrar al paciente por los hombros, codos, caderas y tobillos. Esto se los hemos dicho muchas veces en fisioterapia. Lo quiero volver a recordar, ¿sí? Si yo tengo un buen contacto manual, ¿sí? Si yo agarro de mis articulaciones a mi niño, ¿sí? Si yo tengo esa precaución, va a ser mucho más fácil para mí como cuidador y como la persona que estoy haciendo la fuerza o que estoy haciendo el movimiento, manipularlo, ¿sí? Acuérdese que nunca jalamos, nunca tiramos del brazo ni de la muñeca, siempre damos soportes en las articulaciones para levantar. En algún momento, cuando alguno de ustedes, mamitas o acompañantes y cuidadores, tengan alguna inquietud con respecto al levantamiento de estos chicos y con respecto al tipo de fuerza, cómo la deben hacer, cómo tienen que posicionarse, los invito a que se manifiesten, que nos informen a través de Gustavo, que estamos pues como en su disposición para resolver todas estas inquietudes y brindarles esas herramientas que les permiten hacer un buen levantamiento y por ende trabajar en la higiene postural. ¿Listo? Proporcionar seguridad en todo momento. Yo tengo que estar seguro de lo que voy a hacer, ¿cierto? Si yo le voy a levantar a mi chico porque está tirado en el piso, no se quiere levantar, si yo voy a levantar a mi niño con PC, si yo voy a levantar un objeto, yo pienso antes de hacerlo, ¿cierto? Me tengo que acordar que la fisio Mariana decía que vamos a abrir las piernas, que vamos a flexionar las rodillas, que vamos a hacer un buen agarre de articulaciones, que la piel va a estar seca. Y cuando yo planeo todo eso, al momento de hacer el levantamiento, pues estoy seguro, ¿cierto? Y como estoy seguro, no tambaleo y no tengo miedo, pues va a ser mucho más fácil. Quiero que hablemos un poquito de los aspectos psicológicos, ¿sí? Desde la higiene postural, el levantamiento de cargas, es algo que nos pasa a todos, ¿sí? Y quería tocarlo porque me parece muy importante, me parece que la parte física siempre va con, pues, tiene como complemento el aspecto psicológico. Y es que muchas veces nos sentimos culpables por cosas que de pronto se ven un poquito modificadas de la realidad, ¿sí? Entonces, acá hay como unos ítems, ¿sí? Como unas guías de qué podemos sentir cuando estamos proporcionando ese cuidado a nuestros chicos. Entonces, ¿qué pasa? Creemos que nuestro familiar se merece más atención de la que le prestamos, entonces siempre estamos en pro de ellos, de lo que ellos necesiten, de lo que ellos quieran, de lo que yo puedo hacer por ellos y nos olvidamos de nosotros. Por eso, al principio de la exposición les citaba esa frasecita y les recordaba que la manera más bonita que tenemos de cuidarlos a ellos es cuidándonos nosotros mismos, ¿cierto?
cuando nos dedicamos tiempo a nosotros mismos, aplica para eso. Entonces toda mi vida tiene que girar en torno a ellos y nunca tengo tiempo para mí, ¿sí? Me puedo sentir culpable también por las decisiones que he tomado, ¿sí? Por querer huir de los cuidados y de nuestro papel como cuidadores. Aquí es un aspecto importante porque el hecho de que yo esté dispuesta a servir, sí, de que yo haya estudiado para servir a la comunidad y de que ustedes como padres y cuidadores lo hagan, no quiere decir que no sintamos en ocasiones ese desespero o, o que no necesitemos ese tiempo fuera para respirar, tomar aire y retomar el control de todos. Eso es normal, sí nos pasa a todos. Por haber reaccionado mal ante alguna situación, sí, eso nos pasa. Y es muy normal, sí, somos seres emocionales, que es lo importante en este aspecto y es poder controlar, canalizar un poco más nuestra energía, recordar, ¿sí? Que estamos sirviendo y que ese servicio lo damos con amor, con tranquilidad, ¿sí? Para poder de todas formas hacer sentir a la persona que está a nuestro cargo un poco más tranquila, ¿sí? Y no generar un conflicto que pueda ser interno y bueno, exteriores incluso a ellos. También nos sentimos culpables por descuidar otras obligaciones para prestar los cuidados al familiar. No somos solo cuidadores, ¿cierto? No somos solo terapeutas, somos esposos, amas de casa, tenemos muchas emprendedoras, tenemos muchas funciones por hacer y no está mal dividir nuestro tiempo en varias cosas, ¿cierto? Eso puede pasar. La ansiedad puede generar en el cuidador problemas graves de salud, dificultad para llevar a cabo nuestras tareas, malestar emocional permanente, toma de decisiones inadecuadas, comportamientos compulsivos, cansancio crónico y depresión. Si analizamos esta lista de alteraciones, de dificultades o de emociones, vemos que varía desde lo físico hasta lo únicamente emocional e incluso pues en muchas ocasiones espiritual. Entonces es súper importante que manejemos la ansiedad. Yo sé que todos queremos que mi hijo progrese, que camine, que corra, que haga lo que otro niño hace, que se pare bien, que se sienta bien, que tenga sus músculos súper fuertes. Ese nivel de ansiedad lo tienen ustedes como padres y lo tenemos nosotros como terapeutas. ¿Qué marca la diferencia? La manera en cómo lo manejemos, ¿sí? Porque yo nada hago, si tengo mucha ansiedad, si quiero que mi chico esté bien, pues empiezo a tener problemas de salud, entro en depresión, el cansancio, ¿sí? El estrés es una de las enfermedades más complicadas que tenemos en este momento y es el ocasionante de muchísimos factores de riesgo, entonces mucho cuidado con esto. Bueno, acá ya vamos a hablar de las patologías más comunes que pueden ocasionar una inadecuada higiene postural, ¿sí? Y están muy enfocadas, les cité 4 patologías, pero 3 de ellas están enfocadas a la columna vertebral, ¿sí? Que son la cervical, la dorsal y la lumbar. Dolores, ¿sí? Todos son dolores, solo que me dividen la parte de la columna vertebral por cervicalia, dorsal y lumbar. Cervical es la parte de arribita, dorsal es la parte como de la mitad de la espalda y lumbar es la parte baja de la espalda. Sí, esas son las patologías más comunes que pueden desarrollar o que podemos desarrollar por una mala higiene postural y por un levantamiento de cargas inadecuado, ¿sí? Los problemas de hombro, claro, pues imagínense lo que yo les decía, tendemos a hacer la fuerza con las manos, tendemos a hacer movimientos estos, a alejar nuestra carga de este centro de gravedad y bueno, pues si comparamos la masa muscular y las articulaciones del hombro, el codo y la muñeca con miembros inferiores, vamos a ver que en tamaño
son muy diferentes, ¿cierto? Entonces esas son las patologías más comunes, son dolores en esas zonas. Quiero recordarles que estos dolores son sencillos, sí, son agudos, pero se vuelven crónicos y son de muy difícil manejo, porque aparecen o van a aparecer cada que hagamos algo mal, cada que nos sentimos mal, cuando hagamos un levantamiento inadecuado. Entonces las invito y los invito a cuidarse, ¿sí? A prevenir, a tener una buena higiene y recordarles que es mucho más fácil prevenir que tratar, ¿sí? Es mucho más fácil si yo estoy dispuesto a cuidarme y a disminuir el riesgo de padecer alguna de estas patologías. Así simplemente espero que me dé y cuando me dé entonces ya lo trato, ¿cierto? Cuidar de nosotros mismos es la mejor manera de estar preparados y mejorar nuestras capacidades para cuidar apropiadamente las necesidades de nuestro familiar, ¿sí? Como les decía al inicio de esta escuela para padres, ese era el objetivo de ella, invitarlos a el autocuidado, enseñarles las posturas adecuadas de cosas tan sencillas como lavarnos los dientes, acostarnos boca arriba, boca abajo, ¿sí? Ese era uno de los objetivos y bueno, esperamos que les haya podido quedar claro. Quisimos hacerlo a través de imágenes, no quisimos citarlos ni llenarlos de teoría, queremos hacerlo más gráficos para poder que ustedes nos entendieran qué les estábamos pidiendo. Recordarles que de todas formas esto queda en la página de Avanza Salud y que en algún momento, si alguno de ustedes lo desea tener, lo puede solicitar y pues se los enviamos. Los dejo con esta frase que me gusta mucho, ¿sí? Que es vivir para servir. Acá estamos, ¿sí? Recordando también que el amor es la clave de todo. Esperamos que les haya gustado esta escuela para padres, que hayamos sido claros y bueno, quedamos muy atentos a cualquier sugerencia, ¿sí? A cualquier inquietud que a raíz de esta escuela para padres haya surgido y a invitarlos también a comunicarse a través de Gustavo con nosotras y demás. Si tienen algún tema que desean que sea tratado por alguna de nosotras o que hagamos profundidad en ellos, ¿sí? Buscando, como ya les decía, entonces favorecer todos estos procesos de nuestros chicos sin olvidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Ya lo hablamos, recuerden que no está mal, que no está mal preocuparnos por ello, ¿cierto? Es algo normal. Bueno, vamos a mirar un poquitico los comentarios y de pronto hay alguna inquietud. Les agradezco a las mamás que se conectaron, es con mucho gusto, ¿sí? Vivir para servir. Bendiciones para ustedes también, ¿sí? Creo que entonces todo estuvo muy claro. Y nos vemos entonces en otra ocasión. Muchísimas gracias por el tiempo, por la atención. Bendiciones y que tengan un resto de tarde muy, muy provechosa para todos.